Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pacto, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede... Así es, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas, porque aquello que Él promete, Él lo cumple. Y continuamos compartiendo la palabra de Dios y estamos en estos hombres que es ejemplo de fe. En este caso estamos con Abraham y tenemos varios tipos de fe. La fe puede ser fe para salvación, puede ser fe, por ejemplo, también
como en el caso que nos va a ocupar en este programa, va a ser la fe puesta a prueba. Y lo hallamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 17 al 19, que nos dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bien, hallamos aquí que la fe, igual que cualquier cosa en la vida, si no es sometida a prueba, pues no va a ser una fe sólida, una fe consistente. Por ejemplo, a una persona le puede gustar, por ejemplo, el deporte, el ciclismo, la natación, el fútbol, el baloncesto, pero ha de practicarlo. Y no solamente ha de practicarlo, sino que también a estas personas se le pone a prueba para poder competir y poder estar al nivel adecuado de las demás personas. De igual manera, nuestra fe, Dios quiere y desea que esa fe también sea sometida a prueba, porque ¿qué clase de fe sería aquella que llevamos una vida, por ejemplo, pues que complaciente, una vida que no tiene dificultades absolutamente en nada? Sería una fe débil. Cualquier persona puede decir, sin embargo, yo tengo fe en Dios, y de hecho todas las personas lo dicen que tienen fe en Dios. Pero creer a Dios, como estamos diciendo en esta serie de estudios en cuanto a la fe, una cosa es decir creo en Dios y otra cosa muy distinta es decir creo a Dios. Por tanto, si una persona puede decir yo creo en Dios o creo a Dios, pero esa fe no ha sido puesta a prueba, va a ocurrir algo. Va a ocurrir que con el transcurrir del tiempo, cuando vengan a nuestro tiempo, pueden venir contratiempos. Y pueden venir incluso enfermedades, la falta de trabajo, conflictos, por ejemplo, familiares con la familia, etc. Cuando las cosas van bien, todo es muy fácil, todos muy contentos, todos podemos levantar la mano, alabar y adorar a Dios. Pero la cosa cambia cuando vienen una de estas dificultades, que pueden ser muy bien a modo de prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, cuando viene una serie de estas pruebas que pueden ser enfermedad, la falta de trabajo, conflictos familiares, y recuerda, nunca o casi nunca va a ser una prueba de fe. Siempre no nos va a estar Dios probando con pruebas que van a ser aquellas que no podemos nosotros soportar, porque la misma palabra de Dios dice que conjuntamente con la prueba nos va a dar la salida, ya que no va a dejar que seamos probados más de aquello que nosotros podamos soportar. Pues muy bien, la pregunta es, si cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los conflictos, ¿qué clase de fe tenemos? Es el barómetro que podemos nosotros ahí entonces mirar y comprobar si en ese momento seguimos entonces teniendo la misma fe con Dios. Si seguimos en esos momentos alabando, adorando a Dios, congregándonos y sirviéndole de la misma manera. Si lo hacemos así, nuestra fe será una fe que se va a fortalecer a través de una prueba o a través de cualquier contratiempo que pueda venir a nuestra vida. Pero si por el contrario, cuando viene la prueba, nos alejamos, no la soportamos, que realmente no creemos en Dios. Es que realmente solamente queremos las bendiciones de parte de Dios, pero nada más que eso, las bendiciones y nada más que las bendiciones, pero no queremos el compromiso con Dios. Dios había hecho una promesa a Abraham y una gran descendencia que vendría por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Nótese aquí que estamos hablando del hijo de la promesa, como nos dice en Génesis capítulo 21 y versículo 12. Donde Dios le está diciendo a Abraham, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Luego veremos más adelante cómo este versículo se repite en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo exactamente igual en Romanos 9:7. Dice, ni por tu descendencia de Abraham
son todos los hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Pues muy bien, Dios le había hecho aquí una promesa a Abraham en el cual Isaac sería el hijo de la promesa. Abraham había tenido otros hijos, pero ninguno de ellos en realidad era el hijo de la promesa, el hijo de la descendencia. Esa es la razón por la cual se le llama aquí la palabra en el griego que pone unigénito. En el término griego se usa para indicar que es único en su clase. Equivale aquí a la palabra hijo único. ¿Y qué significa esto? Pues significa sencillamente que aunque Abraham había tenido varios hijos, no solamente fue Ismael, sino también después de que murió Sara se volvió a casar y tuvo más hijos, no está diciendo que los demás también eran portadores de la promesa. Solamente era Isaac el portador de la promesa. Por eso cuando está diciendo aquí tu unigénito hijo, se está refiriendo al único de la promesa. Al único de la promesa. Entonces indica claramente que Isaac es el único hijo de Abraham de la promesa. Es solamente él. Así que por lo tanto, en cuanto a la promesa, aunque Abraham había engendrado, como he dicho antes, había engendrado de Agar, había engendrado a Ismael, como nos dice aquí en Génesis 16:1. Y nótese aquí como es muy curioso, en este capítulo 16 de Génesis, como muchas veces, aunque hombres y mujeres que podemos tener fe en Dios, pues podemos ser impacientes y quizás queremos echarle una manita, una ayudita a Dios. Y este fue el caso de Sarai, la mujer de Abraham, que ella esperaba tener el hijo de la promesa, pero parece según ella que se retardaba y no venía. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues le dio a Abraham a su sierva, que era Agar. Era costumbre en aquella época, cuando esto ocurría, que la dueña no podía tener hijos, pues que le diesen la esclava o la sirvienta que tenía para que pudiese tener hijos. Esto era muy normal, muy común. Igual que hoy en día se hacen cosas que en aquel tiempo serían unas aberraciones, y ahora a nosotros nos puede parecer eso aberración, en aquel tiempo era muy normal. Igual que ahora, cosas que hacemos, que como he dicho antes son aberraciones en aquel tiempo, ahora las vemos nosotros como normales. Por tanto, vemos aquí, como nos dice en Génesis 16, a partir del versículo 1 hasta el 4, dice así, fíjate. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Por tanto, hallamos aquí lo que he dicho antes, que es muy curioso, y es como este primer hijo que tuvo Agar no era el hijo de la promesa. Fue, sí, el primer hijo que tuvo, pero no era el hijo de la promesa. Aunque también vemos que más adelante, cuando ya murió Sara, y él tomó a Abraham por esposa a Setura, tuvo 6 hijos más, como nos dice en Génesis 25 y a partir del versículo 1 al versículo 6. Y dice así, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Sinrad, Josán, Medán, Medián, Ibad y Súa. Y Josán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. El hijo de Medián, Efa, Efel, Anot, Adida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía, fíjate bien, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Cabe entonces hacerse aquí una pregunta, ¿por qué Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac? Porque estos hijos que tuvo, estos 6 hijos de Setura, no eran
los hijos de la promesa. Fíjate que sigue diciendo el versículo 6, pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones y lo envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente en la tierra de Oriente. Así que hallamos aquí claramente que verdaderamente el hijo de la promesa, y queda claro, era Isaac y no solamente los demás, sino que era solamente Isaac. Abraham, un hombre que vivía por fe y para la fe. Él descansaba confiadamente en que Dios cumpliría lo prometido. Por tanto, la fe que vivía Abraham era una fe de confianza. Se expresaba siempre en obediencia absoluta y sin reserva a la voluntad divina, es decir, a la voluntad de Dios. Y es que mi amigo y mi amiga, cuando hay un hombre o una mujer que vive en fe y por fe, descansa absolutamente en las promesas de Dios. Es una persona que cuando tiene una dificultad, cuando viene un contratiempo, ora a Dios y le da a Dios en oración aquella carga que él o ella tiene. Y entonces puede descansar tranquilamente sabiendo que Dios a su tiempo él hará. No solamente una persona confiada, porque vive por fe y para la fe, sino que es una persona que también es obediente a Dios y es una persona que no tiene ninguna reserva. Es decir, todo cuanto tiene, todo cuanto posee, sabe muy bien que viene de parte de Dios. Es por eso que es muy natural que cualquier de una de estas personas le esté alabando, adorando, testificando de Dios en todo momento. Así que la obediencia del hombre de fe, como es este caso de Abraham, fue de tal manera que aunque no llegó aquí, como estamos hablando, porque Dios le pidió que le diese en sacrificio a su hijo, a su único hijo, es decir, cuando está diciendo el eugénico hijo, está diciendo a Isaac, y Dios se lo pidió, pero se lo pidió para Dios probarle, para Dios mirar de una manera libre en su corazón, sin opresión por ningún lado, hasta qué punto estaba Abraham dispuesto a que Dios fuese lo primero de su vida. Hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a darle a Dios lo más valioso, lo que él más quería. Y mira, no es solamente con palabras que podemos decirle, Señor, te amo. Eso hay que demostrarlo con hechos. No es simplemente decirle al Señor, Señor, eres lo primero en mi corazón, eres lo primero en mi vida. Está muy bien, pero recuerda que acto seguido que tú digas eso, llegará un día en el cual Dios te probará. A ver si lo que has dicho realmente te darás cuenta si lo vas a cumplir o no. Así que por lo tanto, vemos que la acción de llevar a su hijo hasta el altar y de ponerse allí para el sacrificio estaba ofreciendo la muerte de todas sus esperanzas. Todas sus esperanzas humanas estaban puestas en su único hijo, el hijo de la promesa. El hijo que había nacido milagrosamente. Como ya recordamos, fue un hijo que sabemos que Sara era estéril. Ella cuando dio a luz tenía 90 años, él 100. Imagínate, ya se había pasado todo. Ellos, sus cuerpos estaban ya como muertos, no podían procrear. Sin embargo, por un acto divino, por un acto milagroso, Dios hizo que pudiera concebir Sara y pudiese así venir el hijo de la promesa. Por tanto, cuando podemos imaginarnos cuando Abraham estaba poniendo allí en el altar, estaba poniendo a su hijo, estaban muriendo, seguramente, lentamente, todas sus esperanzas. El sacrificio en sí de Isaac fue iniciado por Abraham, pero sabes, más tarde fue interrumpido por Dios mismo, porque realmente Abraham le demostró a Dios que no le negaba absolutamente nada, no le negaba ni al hijo de la promesa, ni a aquel que había nacido milagrosamente. En realidad el sacrificio fue realizado en el interior del corazón de Abraham. En realidad, con este acto de fe de parte de Abraham, estaba demostrando que no le denegaba absolutamente nada a Dios. Hay una reflexión aquí para nuestras vidas, para tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando también para mí. Hay personas que dicen tener fe en Dios y en su palabra y que aman a Dios y que desean su venida. ¿Sabes?
Pero sin embargo, luego con sus hechos demuestran que a Dios no le dan todo, sino que le están dando las obras. Sí, le están dando las obras de su tiempo, porque el tiempo para ellos es más valioso, y le dan lo que le sobra de tiempo, quizá el domingo un poquito, por la mañana, pero ya por la tarde no, porque ya sería mucho. La tarde hay que dedicarlo a la familia, suelen decir. Hay que cuidar también de la familia, y durante la semana hay que cuidar del trabajo, hay que trabajar. También le dan las obras de su dinero, para que su obra continúe, para que se manden evangelistas, para que se manden misioneros, para que la obra se extienda. Le dan las obras. Y solo acuden a Él, ¿sabes cuándo? Cuando le hace falta algo, cuando realmente tienen necesidad de Dios. Es entonces cuando acuden a Dios. Abraham tenía algo muy claro, y es que Dios era lo primero para su vida. Dios era lo primero. ¿Podemos demostrarle o podemos nosotros demostrar algo como lo que hizo Abraham? No, me estoy refiriendo a ofrecer a nuestros hijos en sacrificio a Dios, porque Dios esto no nos lo ha pedido, y quizá no nos lo vaya a pedir. De hecho, en la Biblia solamente a Abraham. Sin embargo, Dios puede demandar de nosotros cualquier otra cosa, quizá algo que sea valioso para nosotros, quizá algo que nos haya costado sacrificios conseguirlo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dárselo a Dios? ¿Estaremos nosotros dispuestos a darle eso que tanto nos costó? ¿Qué tanta oración, qué tanto tiempo empleamos en ello? ¿Estaríamos dispuestos? Hebreos 11, 18 nos sigue diciendo la palabra de Dios y lo dice bien claro ahí. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Lo que el escritor está diciendo es que el cumplimiento de las promesas de Dios dependían de que Isaac sobreviviera. Esto está bien claro. Si Isaac no sobrevivía, si moría, pues ya todas las promesas se iban. Por tanto, en Isaac dependía que él sobreviviera hasta que él naciese, lo que seguirían la línea de la descendencia de Abraham, hasta que naciesen los siguientes, sus hijos, es decir, los hijos de Isaac. Por tanto, la supervivencia de Isaac era vital para el cumplimiento de la promesa de Dios. Era vital, era necesario que estuviese vivo. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Qué debía de pasar por la mente de Abraham en aquel momento? Y es en este punto donde, de nuevo, no es el razonamiento humano, sino que entra de lleno la fe depositada en Dios. Ya que si Dios le prometió una descendencia a Abraham y a Sara, no dependía este asunto de Abraham, porque Dios le había dicho, ofrécemelo en sacrificio. Así que no dependía ahora de Abraham, sino que dependía de Dios. Pero Abraham tenía que hacer algo, primero, y tenía que demostrar algo, que no era solamente tener fe, sino ser obediente a lo que Dios le demandaba. Obediente a lo que Dios le demandaba. Abraham como ser humano no podía reconciliar ambas cosas, muerte por un lado y cumplimiento de las promesas por el otro. Pero la fe le daba la fortaleza para confiar en que Dios iba a hacer honor a todas sus promesas. Más adelante nos sigue diciendo en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham creía en el Dios Todopoderoso. En la medida que conocemos la omnipotencia de Dios, así será nuestra fe. ¿Sabes? Hay personas que tienen un Dios incluso que se lo guardan en un escapulario y se lo guardan en el bolsillo, o se lo guardan, por ejemplo, en una tarjeta, o lo ponen en un cuadro. ¿Cómo podemos hacer eso en Dios? ¿Cómo muchos quizás llevan a Dios a cuestas, sobre hombros? Ese es el Dios de los hombres. Pero el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, no es así, ni mucho menos. Es el Dios de todo poder, el Todopoderoso. Así que Abraham, pensando y considerando este punto, es
a considerar él detenidamente sobre la fe de Abraham. Debemos de pensarlo. Note cuando Abraham recibe el mandato de Dios que le entregue a su unigénito hijo, era contradictorio a su razonamiento humano. Era contradictorio, pero no a su fe depositada en Dios. Porque como dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, que si su hijo debía de morir, esto no quería decir que Dios no cumpliera sus promesas. Abraham era un ferviente creyente en Dios y por tanto en su omnipotencia, Abraham sabía que Dios no solo era capaz de crear, sino también de comunicar vida. En otras palabras, Dios era y es capaz, tiene poder para resucitar muertos. Y bueno, nosotros lo vemos a través de la Biblia. Podemos verlo en el Nuevo Testamento, podemos verlo en el Antiguo Testamento, podemos verlo en todo momento como Dios puede y tiene poder para resucitar muertos. La fe de Abraham se descubre en las palabras dadas a sus siervos que le acompañaron junto a Isaac cuando iba a sacrificarle al monte. Hasta el límite del monte donde debía de ofrecerlo en sacrificio. Notamos ahí algo muy curioso, como nos dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a nosotros. Nótese, y volveremos a vosotros. Bueno, si iba a sacrificarlo, ¿por qué dice y volveremos a vosotros? Está hablando en plural, no en singular. Note aquí que Abraham no sabía cómo lo haría Dios. ¿De qué forma? No lo sabía. Pero él sabía, en lo más profundo de su corazón, que el que se lo había mandado que sacrificara a su hijo en sacrificio vivo era el Dios Todopoderoso, y que para él no hay nada imposible, y que él, el Todopoderoso, tiene poder para quitar la vida, pero también para darla. Así que él confiaba en eso, no sabía cómo, pero él sabía que volvería. Sigue diciendo más adelante, el mismo capítulo 22 y versículo 13, que entonces ya cuando Dios le dijo: detente, Abraham, porque he visto que no me has negado nada, absolutamente nada. El versículo 13 dice que entonces alzó Abraham su ojo y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de suyo. La sustitución de un carnero por el hijo pretendía retratar en escenas posteriores lo que iba a pasar en el Gólgota, en el monte Gólgota, cuando el Hijo de Dios pondría voluntariamente su vida. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él voluntariamente puso su vida. ¿Sabes? Hay muchas personas que ven a Jesús y te lo presentan crucificado allí en una cruz, con una corona de espinas, sangrienta, etcétera, etcétera. Y muchas personas dicen: pobrecito, pobrecito, lo que le hicieron, pobrecito. Mira, la palabra de Dios nos muestra que fue Él el que voluntariamente puso su vida. Si Él no hubiera querido, nadie le hubiera quitado la vida, porque Él es Dios, hecho hombre. ¿Quién podría tocar? ¿Quién podría hacerle daño? Pero por amor a ti y a mí, Él puso su vida voluntariamente. Así que hallamos aquí algo muy significativo y vamos a estar viendo como también en obediencia al Padre, nuestro Señor Jesucristo también le obedeció y también cumplió aquello que Él quería para esta humanidad. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está hablando del Padre Eterno, del Padre Celestial. Y fíjate aquí en la comparación también con Abraham, el Padre, que no le negó al Todopoderoso, a su Hijo, a su único Hijo. No se lo negó cuando se lo pidió. Pero fíjate aquí que Dios, el Padre Eterno, por amor al mundo, no le niega al mundo para que sea salvo su propio Hijo. Así que dice, Romanos 8:32,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si no lo escatimó, ¿cómo no nos la va a dar? Así que hallamos aquí que la fe de Abraham llegó a la cima más alta de la fe, creyendo en la resurrección. En sentido figurado, fue como una resurrección, ya que Isaac vino a ser tipo aquí de Cristo, en su sacrificio por los pecados y su resurrección de entre los muertos. Como vemos más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 3:16, ese versículo que pienso que todo cristiano debemos de saber, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Así que vemos aquí que el ofrecimiento del Padre, resucitado y reconocido como el unigénito del Padre, y esto nos lo muestra la palabra de Dios, que fue resucitado y reconocido como el unigénito del Padre en la carta a los Hebreos capítulo 1 y versículo 5, donde dice: porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Nótese aquí, como he dicho antes, el reconocimiento del Todopoderoso por su Hijo, que dio su vida en sacrificio vivo y que puso su vida voluntariamente en obediencia al Padre Eterno. Voy concluyendo con estas reflexiones que hay aquí, y son las siguientes. Hay personas que desde que nacen tienen una vida cómoda. Nacen, como se suele decir, en una familia acomodada, en una familia que no tiene necesidad absolutamente de nada, que quizá el niño, cuando es bebé, cuando le duele cualquier cosita, enseguida llaman al pediatra. Cuando luego ya es mayor y también se siente mal, indispuesto, cualquier cosa, por cualquier cosa que no es grave, llaman inmediatamente al doctor, al médico, para que lo visite. Tienen incluso profesores que le enseñan en casa, tienen su vida resuelta, tienen absolutamente todo. Así que nacen y mueren teniendo su vida completamente resuelta, sin necesidad de nada. Este tipo de personas no suelen, desgraciadamente, valorar, porque no lo han conocido, lo que es la entrega hacia los demás, el sacrificio por las cosas, el valor que tienen las cosas, etc. Y muchas veces, desgraciadamente, no digo todas, pero muchas veces no valoran lo que es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a favor de toda la humanidad, y empezando por estas mismas personas en primer lugar. Lo mismo pasa con aquellas personas que dicen creo en Dios, pero que nunca se comprometen con Él. Sí, nunca se comprometen, porque cuando hay que hacer algo y hay que servir a Dios, yo no sé lo que pasa, pero siempre tienen algo que hacer. En la casa, el trabajo, los amigos, compromisos, siempre tienen algo. Entonces están demostrando claramente que Dios no es lo primero en su vida. Que lo primero en su vida puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser los hijos, que no está mal, pero lo primero siempre debe de ser Dios. Así por tanto que sí, en primer lugar está la familia, están los amigos, están los trabajos, están los conocidos, etcétera, etcétera, las diversiones, las vacaciones. ¿En qué lugar está Dios? No está en el primer lugar, sino que está en el cuarto, quinto, sexto. Bueno, ahí está. Así que si no se comprometen con Dios, nunca tampoco van a valorar lo que realmente significa lo que Él hizo a favor de ellos. Y tampoco van a experimentar lo que es el gozo, lo que es la satisfacción, lo que es la llenura realmente de poder servir a nuestro Dios, a ese Dios que está vivo. Y como dice Pablo, me alegro que hayáis dejado los ídolos para servir al Dios viviente. Y me gusta esa palabra, al Dios viviente, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Él es a quien estamos sirviendo y nos deleitamos en hacerlo, en aquello poquito que podemos hacerle, en aquel granito que podemos aportar. Dios desea probar nuestra fe. ¿Cuándo la desea probar Dios? Bueno, cuando Él lo crea oportuno. No sabemos cuándo. Como he dicho antes,
Abraham estaba muy cómodo. Abraham estaba descansando en las promesas de Dios. Ya tenía al hijo de la promesa. Ya había crecido. Ya parecía que todo estaba resuelto. Pero mira por dónde. Dios le prueba y le dice, dámelo. Dame lo más valioso. La pregunta que podemos hacer nosotros, ¿estaríamos nosotros dispuestos ahora a darle nuestro corazón? En otras palabras, ¿estaríamos ahora nosotros dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que Jesucristo, el Hijo de Dios, entre en nuestro corazón? Si es así, que realmente queremos, deseamos que Él sea el Señor de nuestra vida, que sea lo primero, Él tiene que estar centrado en el trono de nuestro corazón. Tiene que ser lo primero. Quizá ahora lo primero en tu vida han sido otras prioridades, pero recuerda y escucha bien, todas esas prioridades, familia, amigos, trabajo, todo ello es pasajero. Si tenemos aquí en la tierra, si ponemos en primer lugar aquí en la tierra al Señor, al Dios, a Jesucristo en nuestra vida, también lo tendremos en la eternidad. Así que es conveniente que le tengamos ahora como Señor y Salvador. Si es así que tú quieres ahora que Él entre a tu corazón, pues solamente tienes que repetir conmigo una oración y decirle al Señor que venga a tu vida. Repite conmigo y di esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Hasta ahora tú no has sido lo primero en mi corazón. Ha habido otras prioridades, pero hoy me he dado cuenta que tu palabra dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento que tú demandas del hombre y de la mujer, aquellos que andan por fe. Quiero y deseo andar por fe. Por ello, Jesucristo, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y prometo servirte todos los días de mi vida y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, Dios será ahora lo primero en tu vida. No te extrañe que a partir de ahora tengas deseos de leer la palabra de Dios. No te extrañe que lo que antes era primero, ahora ocupe otro lugar, segundo o tercer lugar, y que lo primero sea Dios en tu vida. Si es así, también lo va a ser en la eternidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Y me despido ya también de la audiencia hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Que Dios os bendiga a todos. ¿Qué es lo que me importa más? ¿Qué cosa dejaría por otra? ¿A qué nunca renunciaré? ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que me importa más? ¿Qué cosa dejaría por otra? ¿A qué nunca renunciaré? Tú eres, Señor, lo más importante. Sin ti mi vida no tiene un porqué. Por nada de este mundo yo te dejaré, Señor. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que me importa más? ¿Qué cosa dejaría por otra? Renunciaré. ¿Qué
mi vida no tiene un porqué. Por nada de este mundo yo te dejaré, Señor. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que me importa más?